Cuando la etnología buscaba en las antípodas al otro de la racionalidad occidental, él lo descubriría en los asilos y en las cárceles. El otro, el totalmente otro, la alteridad radical, el desecho de la sociedad, en el que celebraba el regreso de lo reprimido dionisíaco. No he querido trazar la historia de este lenguaje, más bien la arqueología de este silencio. Cabe admitir sin problema que Foucault llega a la razón del desvarío, pero nunca al revés, por más que ello les disguste. Es por lo tanto en semejante sofisma en el que basa su historia de la locura en la época clásica. La que engendra monstruos es la razón misma, y no una puesta entre paréntesis, el famoso sueño de la razón goyesca, consagración máxima para un autor, pese a las refutaciones recibidas. Su tesis ha pasado al estado del lugar común. La época clásica, de mediados del siglo XVII a la Revolución Francesa, habría inventado la locura al medicalizarla, al alejar a los dementes en las instituciones especializadas. Así es como a las leproserías vaciadas de sus enfermos se les asignó una nueva función en los siglos XVI y XVII. Pobres, vagabundos, presos y cabezas alineadas retomarán el papel abandonado por el leproso. 1657. Creación del Hospital General de París que inaugura la era del gran confinamiento de los locos, los depravados, los vagabundos. 1794. Liberación de los encadenados de Bicêtre. Entre estos dos acontecimientos singulares y simétricos suceden algunas cosas cuya ambigüedad ha puesto en aprietos a los historiadores de la medicina. Escribía en el prefacio inicial, retirado posteriormente de La historia de la locura, represión ciega en un crimen absolutista, según unos y según otros, descubrimiento progresivo por la ciencia y la filantropía, y de la locura en su verdad positiva. En el intervalo, la locura desaparecería del horizonte social, maniobra de la que se encarga el médico, ese aprendiz de verdugo. Las únicas protestas que se suscitan entonces emanan de los poetas, de Nerval a Artaud, de Hölderlin a Nietzsche, pasando por Van Gogh, quienes vuelve al enfoque medieval de la demencia como mediadora con los dioses y el inconsciente de la muerte. Es constitutivo el gesto que comparte la locura. Profesaba entregando su reescritura mitológica de la historia a falta de compartirla, en serio en un hospital psiquiátrico. Se esforzará por encontrar su rastro, río arriba de las clasificaciones modernas, cuando el lenguaje médico todavía no la había catalogado entre las especies de enfermedad mental, para volver a conectar con ese momento fantasmagórico en el que el loco no era objeto de ninguna discriminación. Los historiadores no han tenido dificultad en desmontar esta fábula. Desde Marcel Gauchet y Gladys Swann, en su Pratique de l'esprit humain, l'institution asilaire et la revolución democrática. Práctica del espíritu humano, la institución del asilo y la revolución democrática, 1980. Hasta Claude Quetel, autor de la historia de la folie, del antiqué a New York, historia de la locura, de la antigüedad hasta nuestros días, 2009. Para todos, el gran confinamiento es una invención, una de esas mitologías foucaultianas, el evangelio según Foucault, que exhuma una edad media imposible de encontrar y a la que presenta como una edad de oro de la locura. Había en Foucault algo de romántico atrasado, heredero de la narrativa carroñera, de los escalofríos góticos. Su concepción de la locura, terriblemente adolescente, llena de poderes casi sobrenaturales, nunca abandonó el camino del colegio. Jürgen Habermas, con quien tuvo ocasión de debatir, dirá de Foucault que se reclamaba de las posiciones de la modernidad para fundar un antimodernismo despiadado. Pero ¿no es esto precisamente la posmodernidad? Foucault no podía dejar de proyectar sus obsesiones en el gran teatro de la historia como gigantescas sombras chinas en blanco y negro. A pesar de la estructura laberíntica de sus libros, siempre sintió debilidad por las oposiciones binarias, por los hechizos maniqueos, por las confrontaciones zanjadas, bloque contra bloque, razón contra sin razón, todo o nada, nada por lo demás, mejor que todo, proclama y niega. Esta postura y esta radicalidad, si bien seducen a sus jóvenes lectores, el universo contestacionario, según el neologismo tan sugestivo de Bela Grünberger y Yanis Chausget-Smilgrel, en el post-68. Lo colocaban, sin embargo, en una incómoda postura frente a la crítica erudita que le reprochaba sus aproximaciones y atajos. Con la edad, aprenderá a ser prudente y pondrá quizás donde antes era perentorio, trufando sus textos de parifrasis,
de circunloquios negativos, interrogativos y condicionales. Como último recurso, se atrinchará tras el hecho de que él escribe ficciones, lo que impedirá interrogarse sobre sus fuentes. Ya no hay intencionalidad, ni histórica ni científica, solo un fantasma narrativo que se dirige al lector. Ficción o no, Foucault proseguirá su empresa de deconstrucción después del esplendor de los suplicios, el tiempo de la sobriedad punitiva y de la monotonía de la encarcelación, de la encrucijada entre los siglos XVIII y XIX, nueva época, la de vigilar y castigar. Algunos verían en este cambio un progreso moral, no es el caso de Foucault. La ilustración va a sustituir la exhibición del cuerpo del atormentado por acciones judiciales, aparentemente más humanas, pero tan solo en apariencia. Si el poder pierde su majestuosidad, es precisamente para vigilar mejor. Se suaviza pero no se adormila. Foucault le da la vuelta a la historiografía que pretende que, con los juristas y los filósofos del siglo XVIII, la ley se suaviza al tiempo que se entra en un nuevo espacio normativo y racionalizado. Nada de avances humanitarios, o mejor dicho, los progresos humanitarios ocultan la naturaleza de la prisión moderna. Modelo de las sociedades disciplinarias que están llegando. No castigar menos, sino castigar mejor. Castigar con una severidad atenuada quizás, pero para castigar con más universalidad y necesidad. En el siglo XIX se encargará de perfeccionar el sistema. El panoptismo, nueva geometría del espacio penitenciario, será la panacea. Foucault toma el término a Jeremy Bentham, 1748-1832, el fundador del utilitarismo que pretendía reformar las prisiones siguiendo el modelo del panopticon, una arquitectura circular que permitía una vigilancia constante de los detenidos desde una torre central. Big Brother antes de tiempo, verlo todo sin ser visto, un sistema perfecto, implacable, qué pesadilla. La mejor manera de fabricar cuerpos dóciles y de ensanchar el control social, no solo en los asilos y en las cárceles, sino también en las escuelas, cuarteles y hospitales. En su Foucault au nihilisme de la chair, o Foucault o el nihilismo de la carne, 1985, el filósofo brasileño José Guilherme Melchior resumió brillantemente la obsesión de Foucault por las formas superlativas de dominación. De su obra dice, en resumidas cuentas, que es un discurso sobre el poder y sobre el poder del discurso. Es del orden de la neurosis obsesiva. Parece como si la pareja saber-poder dirigiera la estructura de la obra. Foucault es en primer lugar el pensador de un sistema encerrado, alineante, total, irrespirable. Una sociedad tentacular, impersonal, con tecnologías invasivas de control, a cuyo lado la jaula de hierro de Weber y la colonia penitenciaria de Kafka parecen estancias VIPs en cárceles de lujo. Un mundo sin exterior, dicho de otra forma, una cárcel cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Se tiene la impresión de que un dios uniformemente malvado preside los destinos de este universo. Es la visión del Marción, siempre con su dualismo sintomático. Al describir el Antiguo Testamento con los rasgos de la inmensa ciudad carcelaria, el poder está en todas partes. No es que lo englobe todo, es que viene de todos los sitios. Con el panoptismo, Foucault le ofrece una teoría de poder casi totalitaria. ¿Cuál es su gran arquitecto provisto de tan ubicuo don? Ni el médico, ni el experto, ni el militar, que no son sino meros eslabones. Tampoco es el burgués. Foucault no concede ningún crédito a la lucha de clases. Ese fósil paleomarxista es de otra naturaleza su concepción del poder, el cual se ejerce más bien que se tiene. Es un monstruo sin cabeza, una voluntad sin objetivo, un ejército sin comandante, donde sonámbulos agentes efectúan acciones bajo el efecto de una invisible coacción. No busquemos el Estado mayor que preside su racionalidad o la voluntad del saber. Como maestro de la angustia, con un arte sin igual de la elocuencia, Foucault dramatiza por turnos el confinamiento y la disciplina, produciendo sin par efectos de exageración y amplificación, hasta el punto de ampliar desmesuradamente el eco de terrores arcaicos a la manera de las novelas de terror. Aquí, como en otros lugares, no puede evitar ceder su temperamento al autor dramático. El lector está atrapado entre Sacher Machot y Stephen King, un infierno del que es imposible liberarse, aunque nos librarán los 3 volúmenes de la historia de la sexualidad, la última de sus bufonadas. Porque el último Foucault se ha colmado, consecuencia de la edad. Hasta entonces vivía en la tan hungeriana hipótesis Clausewitz, el Junger de la movilización total. El poder es la guerra, es la continuación de la guerra por otros medios, es la guerra la que institucionaliza y militariza las sociedades, transformándolas en campos de batalla. Este periodo de la historia ha terminado.
Su teoría de poder toma buena nota de ello, modificándose ampliamente para hacerse más positiva. Adiós a los grandes conjuntos globalizantes, totalizantes, monolíticos. Eso era cosa del antiguo régimen de poder. El nuevo es el de las sociedades controladas, cuyos procedimientos normativos son inmanentes del campo social, estando interiorizados por los actores y modificados por el juego de la interacción social. Foucault va entonces a introducir en dosis homeopáticas tímidamente trozos de subjetividad y de microresistencias. Después de haber negado el tema, lo reintroduce de contrabando. Surgen diversas irreductibilidades, cuando parecían desde hacía mucho tiempo aplastadas por la apisonadora de un poder anónimo. En su historia de la sexualidad se remite a modo de expediente a una especie de autohigiene, cuyos ejemplos busca en la antigüedad y en los albores del cristianismo, el uso de los placeres, 1984, y el cuidado de sí. Gracias al estoicismo, el hombre se depura, escritura de uno mismo. Gracias al cristianismo se purifica, escritura de la renuncia a uno mismo. Suprema audacia, descubre que el poder viene también de abajo. Es el gobierno de sí mismo el que proporcionará la materia en sus 2 últimos ciclos de cursos en el Collège de France, en 1982, 1983, y entre 1983 y 1984, el gobierno de sí y de los otros. Ven la luz las tecnologías del sujeto, pero no harán de Foucault un pensador humanista. La elección de las palabras también cuenta. Esas tecnologías nos dicen hasta qué punto el sujeto sigue siendo objeto de una constante reedificación. En este contexto es a donde asoma la noción de biopoder. Le saca a Michel Foucault del atolladero en el que su arcaica teoría de poder dejaba atascada su obra. El biopoder pretende hacer vivir y dejar morir, mientras que el antiguo poder estaba apegado a dejar vivir y hacer morir. Muy bien, pero una vez pasado el efecto del anuncio, el biopoder se revela decepcionante. Por más prefijado que sea, no dispone de superpoderes, salvo quizás ante los fans del filósofo, extasiados por el neologismo. Más comúnmente, el biopoder trata de los problemas de gestión gubernamental específicos en los grandes conjuntos de población: salud, higiene, natalidad, longevidad. Es el conjunto de mecanismos por los cuales lo que en la especie humana constituye sus rasgos biológicos fundamentales va a poder entrar en una estrategia general del poder. Seamos bondadosos. ¿Qué galánmente habla? ¿De qué fue a parar el mago del verbo a partir de la voluntad del saber en 1976? Foucault se transforma en un autor torpe, pesado, sin originalidad. Se evapora su encanto, que descansaba ampliamente en la naturaleza de su tema de estudio: el crimen, la locura y la muerte. Sus libros se vuelven blandos, sus cursos charlatanes, su verbo afectado y amildonado. Es un autor irreconocible, como tocado por la obsolescencia filosófica, huérfano de su arte del espanto. Al abandonar el terror político, se priva a la vez de su arsenal literario. El terror semántico, así pasados sus 50 años y no habiendo sabido crecer, se marchitó su pensamiento. Tiene un tiempo la juventud y un umbral de la incompetencia, la madurez. Tal es el destino del izquierdismo, esa enfermedad infantil. Se estrelló, pues el último piso del cohete. Vuelto en filas, Foucault se funde en la grisalla universitaria.